Buenas tardes. Mi compañero y yo vamos a plantear dos casos en la parte laboral. Bueno, en estos momentos venimos a hablar en el primer caso, que tenemos la demanda de un trabajador a una consultora por la incorrecta liquidación de su salario y prestaciones sociales, alegando de que su sueldo real era mayor al utilizado para los cálculos. Y también está reclamando de que no se le consignaron las cesantías desde el año 2015 al 2016, lo que llevaba a una sanción monetaria. El primer elemento que podemos notar son los elementos del régimen prestacional en Colombia, que es algo que en estos momentos muchos de nosotros ya sabemos. Se sabe que el salario base para las liquidaciones y de prestaciones, que son lo que se discute si el salario base del demandante era de 1.310.000 o de 940.500 pesos, ya que esto afecta la liquidación para las prestaciones sociales. Y también en estos momentos se puede verificar lo que viene siendo la reliquidación de prestaciones sociales, que se argumenta en el documento que la empresa liquidó prestaciones sobre el salario inferior al real. Aparte, la seguridad social. Se cuestiona si los aportes de la pensión se hicieron correctamente sobre el salario. En estos momentos también se puede verificar el tema de las cesantías. Se reclama que no se de la no consignación de las cesantías, en donde ya podemos hablar desde el 2015 al 2016, lo que genera una sanción. Y pues obviamente la indemnización por despido injusto, que en estos momentos se discute si el despido fue justificado o no. Actualmente, el segundo punto es en estos momentos la sanción por no consignación y apertura de cesantías, que está en el artículo 99 de la ley 50 de 1999, en donde en estos momentos se indican lo siguiente: el tribunal condenó a la empresa a pagar la sanción moratoria por no haber consignado las cesantías de lo que viene siendo el 2015 en el fondo respectivo. Se ordenó que también el pago de las cesantías del 2015, que en ese entonces 940.500 pesos, que no fue consignada. El tercer punto, la indemnización monetaria, que está en el artículo 65 y en donde en estos momentos se puede ver actualmente en el Código Sustantivo del Trabajo. Eh, Ya lo que viene siendo en esto, se ordenó que el pago de un día de salario por cada día de mora desde la fecha de terminación del contrato, que en este momento la fecha es 30 de mayo del 2017, hasta el 29 de mayo del 2019, luego de que la fecha se aplica a la tasa máxima de créditos de libre asignación y certificada por la Superintendencia Financiera. Cuarto punto que se puede verificar en el caso es la discusión sobre los factores salariales, bonos de alimentación y auxilio de transporte, que en el documento se argumenta si estos deberían ser considerados salario o no. La sentencia concluyó con que no eran salarios, pues estaban expresadamente excluidos en el contrato y se pagaban como auxilios no constitutivos en el salario. Ya en estos momentos se puede verificar una similitud de lo que habla el segundo caso, que de una forma muy similar habla de que el caso corresponde a una demanda laboral impuesta por Ángela Lisset Ruiz contra la señora Nubia Marcela Poveda González, que en estos momentos en lo que se solicitaba el reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y el pago de prestaciones sociales adecuadas. El juzgado civil del circuito, en estos momentos ubicado en UAT, declaró que las existencias de relaciones laborales o condenó en estos momentos a tener actualmente la demanda al pago de prestaciones, en donde se verificaban las sanciones y aportes pendientes.
La demanda apeló argumentando que debía desconcertarse lo que viene siendo una deuda en donde la demandante por un tratamiento de ortodoncia. Pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas determinó que no había prueba suficiente para justificar la deducción, salvo un bono de 150.000, por lo que fue modificada la sentencia en ese aspecto y confirmó lo demás. Una empresa contrató a dos trabajadores, Carlos Ramírez y Paula Torres, hace 3 años, mediante un contrato de término indefinido, que inició el 12 de febrero del 2018. Carlos Ramírez se desempeña como auxiliar administrativo de la entidad y tiene un salario mensual de 1.300.000. Por otro lado, Paula Torres se desempeña como directora financiera de la entidad y devenga un salario integral. El 9 de abril del 2021, lamentablemente fueron despedidos por parte del empleador, es decir, se finaliza el contrato de trabajo sin justa causa. Primero, el señor Carlos Ramírez tiene derecho a la liquidación de las prestaciones sociales. Como respuesta, vamos a argumentar que según la normativa colombiana del derecho laboral, todo trabajador tiene derecho al poder tener esa liquidación de prestaciones sociales por parte del empleador. El señor Carlos Ramírez sí tiene un derecho de prestaciones sociales, ya que es como cualquier otro contrato factible para que se den todos los mecanismos dentro de sus prestaciones sociales, ya que los conceptos a liquidar son prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, dotaciones y vacaciones. Por otro lado, la señora Paula Torres tiene derecho a la liquidación de prestaciones sociales. Pues la señora Paula Torres no tiene derecho a esa liquidación de prestaciones sociales según la normatividad colombiana del derecho laboral, ya que es un proceso distinto a la liquidación por contrato a término fijo. ¿Sí? Indefinido según el Código Sustantivo del Trabajo. Solamente se debe cancelar la remuneración que incluye prestaciones sociales, recargos nocturnos, dominicales y horas extras, puesto que un salario integral, como su nombre lo indica, es integral tanto el factor salarial y las prestaciones en un solo pago. De acuerdo con el marco jurídico laboral colombiano, ¿qué es una indemnización laboral? Una indemnización laboral es una compensación monetaria que un empleador paga a un empleado como resultado de la terminación de su contrato laboral o debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. La indemnización laboral puede ser pagada por una variedad de motivos, como despido sin causa, reducción de personal, cierre de empresas o por haber sufrido un accidente laboral. La cantidad de la indemnización laboral puede variar dependiendo del tiempo del servicio laboral o la lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. La indemnización laboral tiene como objetivo compensar a los empleados por cualquier pérdida económica que pueda haber sufrido debido a la terminación del contrato laboral o a la lesión o enfermedad relacionada en el trabajo. En Colombia existen varios tipos de indemnización laboral que se establecen en la legislación. Algunos de ellos son indemnización por despido sin justa causa. Si un empleador despide a un trabajador sin una razón válida, veraz y contundente, deberá pagar una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, o una fracción proporcional si el tiempo laborado es inferior a un año. Indemnización por terminación de contrato a término fijo. Si un contrato a término fijo llega a su término y no es renovado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a 15 días de salario por cada año trabajado o una fracción proporcional
si el tiempo laborado es inferior a un año. Indemnización por despido con justa causa injustificada. Si un empleador despide a un trabajador por una causa que luego se demuestra que no fue justificada, el despido deberá pagar, el que lo despidió o la empresa deberá pagarle una indemnización equivalente a 30 días de salario. Indemnización por muerte del trabajador. Si un trabajador muere como resultado de un accidente laboral o una enfermedad profesional, sus beneficiarios tendrán derecho a una indemnización que equivale a 1000 veces el salario mínimo legal mensual vigente en el momento del fallecimiento. Indemnización por enfermedad o accidente laboral. Si un trabajador sufre una enfermedad o un accidente laboral que lo detenga incapacitándolo para trabajar, tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a 180 días de salario. Pagaderos también por la EPS o la ARL correspondiente.